¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, aprobó por unanimidad presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por considerar que viola los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. ¿Se abre un nuevo frente para las reformas impulsadas por el gobierno federal? La medida cautelar por la que el INE pidió al presidente López Obrador abstenerse de hablar sobre las acciones de su gobierno ha tensado nuevamente la relación entre el Ejecutivo y el organismo autónomo. ¿Es responsabilidad de la prensa que el presidente viole la veda electoral? ¿Es necesaria o no una veda electoral? Veremos qué opina la mesa esta noche. Y faltan 39 días para la jornada electoral del 6 de junio. Y la guerra sucia entre los aspirantes a gobernar Nuevo León no para. El candidato del PRI-PRD acusa al de Movimiento Ciudadano de vínculos con el narco y este responde acusando a sus rivales de enriquecimiento ilícito. ¿Y dónde quedaron las plataformas políticas? Quédate con nosotras que ya empieza Punto y Contrapunto. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, presentará una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El Pleno del INAI aprobó por unanimidad llevar esta acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido también como PANAUT, que entró en vigor el pasado 17 de abril. En la sesión se advirtió que este tipo de disposiciones afectan los derechos humanos, el acceso a la información pública y los programas de datos personales. La reforma establece que el PANAUT contendrá datos personales y biométricos de cada persona que registre una línea telefónica móvil. El Consejo Consultivo del INAI ya había exhortado al instituto para que presentara este recurso, tras considerar que el padrón viola el derecho a la presunción de inocencia y vulnera el derecho a la protección de datos personales. La semana pasada, al hacer una defensa del PANAUT, el presidente López Obrador dijo que el registro frenará delitos como la extorsión y el secuestro, y que solo incluirá la huella dactilar y no otros datos biométricos. Ayer, Presidencia de la República impugnó la suspensión provisional a esta reforma, que fue concedida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que por cierto ya otorgó otras 34 suspensiones, mientras que el juez Rodrigo de la Pesa desechó otras 53, señalando que aún no se lleva a cabo ningún tipo de recolección de datos. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, compañeros, compañeras y compañeres. Bienvenida. También nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Bien, un gusto saludarlas y saludarte, Luis. También Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Aurora. Buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. Igualmente, y Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Luis, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Muchísimas gracias por la invitación, Mariana. Hola, Estefanía, Alejandro y Aurora. Bien, pues primer tema de la noche. A ver, empiezo contigo, Estefanía. Retomamos el tema del llamado padrón de celulares, ahora por esta decisión aprobada por unanimidad en el INAI, para presentar esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Ya se veía venir desde que se aprobó esta reforma para iniciar la creación de este padrón. Algunas acciones de inconstitucionalidad acompañadas de algunos amparos que ya han sido concedidos. Pero ¿cómo estás viendo tú esta decisión del INAI para presentarla ya formalmente? Sí, yo creo que, como habíamos dicho en esta mesa, iba a tener demasiadas implicaciones y tenía muchas aristas, efectivamente las que tenían que ver pues con seguridad y que tenían un enfoque distinto también en ese sentido. A mí me parece que es algo que va a ver el curso, o se va a ver el curso de esto durante un rato. Sin embargo, me sigue pareciendo complicada, sobre todo desde la postura que planteábamos ya aquí. El tema de los datos personales es un tema muy complejo, el tema de la inseguridad en México, y podría ser complicado. Sin embargo, también se está viendo la postura un poco más jurídica respecto a esto. Sí. Hay maneras de subsanarlo y de darle la vuelta, evidentemente, pero yo creo que más bien tendríamos que estar pensando en cuál va a ser la estrategia, una, de implementación, si es que ya es algo dado, y cómo se va a llevar el diálogo con los actores que están en contra de esto y que se van a seguir negando, porque eso es algo que puede llegar hasta el final. Las acciones de inconstitucionalidad no se agotan de manera rápida, implican una gran cantidad de fuerza y de trabajo, y creo que no es algo inmediato, sino va a ser complejo, y que esperaría que fuera ya no tanto
una discusión en una suerte de nicho, sino algo que tenga que ver con información sobre este tema más amplia, que llegue a otros sectores de la población para que pueda concientizarse al respecto. Yo creo que además de este emprendimiento jurídico al respecto, pues también tendría que haber una suerte de argumentos mucho más sólidos que puedan hacer que se empatice al respecto. Yo entiendo que eso es algo de lo que no vamos a terminar de hablar en un cierto tiempo, pero pues creo que sí se le está invirtiendo demasiada estrategia para que se caiga desde arriba, ¿no? Bien, Luis, ¿tú coincides con Estefanía o celebras esta decisión del INAI para presentar esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte? ¿Qué escenarios podemos esperar de esta aparente lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial precisamente para frenar y avanzar, por otro lado, la creación de este padrón? Mira, Mariana, la verdad yo sí reconozco personalmente al INAI, a todos los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, era el último órgano o el último instituto que faltaba de los que están facultados en la Constitución para meter acciones de inconstitucionalidad. Reconozco al instituto porque esta ley, como otras que ha presentado Morena recientemente en el Congreso, son violatorias de la Constitución. En este caso, del tema de datos personales para los usuarios de telefonía celulares. Imagínense los usuarios que nos están escuchando que a la hora de pedir, a la hora de comprar un celular o de comprar un chip o tener un nuevo número, que tengas que entregar, que tengas que poner tu iris, tu huella digital, tus datos faciales y que todo eso se quede en una base de datos que no sabes exactamente quién y cómo va a administrar. El fin puede ser loable para evitar los temas de, digamos, para evitar la delincuencia organizada o para poder generar más insumos o tener más instrumentos de investigación. Pero no es ahí donde yo creo que tiene que estar la atención para poder resolver los temas de inseguridad que están en este país. Creo que si esa es una prioridad del Estado mexicano, tendría que estar la atención primero en arreglar la Fiscalía General de la República, en arreglar los procesos, los procesos de denuncia en los ministerios públicos del país, fortalecer las policías de investigación. Creo que tendríamos que estar concentrando primero muchos más esfuerzos en policía de investigación capaz de investigar casos de extorsión, casos de secuestro u otros delitos, en lugar de enfocarnos en un padrón o en una base de datos que en una administración pública, en este caso el gobierno actual, y yo creo que también los gobiernos anteriores, no hubieran tenido y no tienen la capacidad de administrar ni de garantizar todos los esquemas de seguridad. Regreso al punto de la inconstitucionalidad. En este caso, desde el INAI, que era el último órgano que faltaba, pero debe preocuparnos que no solamente es este órgano que ha presentado acciones de inconstitucionalidad, prácticamente son casi todos los que establece el artículo 105 de la Constitución. La Cámara de Senadores contra distintas normativas, la Cámara de Diputados, está el tema de fideicomisos, la Ley de Industria Eléctrica, Ley de Hidrocarburos, entre otras, que se están yendo al Poder Judicial de la Federación para que se resuelvan desde allá. Solamente es la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Consejería Jurídica, que están alineados con el presidente de la República, los únicos que no han presentado alguna acción de inconstitucionalidad. Creo que esto nos habla mucho del ambiente político electoral, nos habla mucho del ambiente de la administración pública con muchísimas limitaciones legales y desde mi punto de vista un desconocimiento muy profundo de la Constitución. Bien. A ver, Alejandro, retomo esto último que dice Luis, que pone sobre la mesa, sobre si esta decisión constituye, más allá de la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil, si constituye ahora el Poder Judicial este contrapeso para frenar decisiones del gobierno federal. ¿Cómo lo ves? Pues por supuesto, y esto va en contra de lo que ahora se pone en boga, porque siempre hay como mareas, ¿no? O como oleadas de crítica, y la más reciente es que se está instalando una dictadura en este país y algunos analistas incluso han hecho con una insoportable levedad del uso de este concepto del fascismo. Han llegado a comparar o a insinuar que este gobierno tiene tintes fascistas y bueno, hablando que el fascismo no lo podemos banalizar, fue un régimen de exterminio, de reivindicación de la violencia y de aniquilación de la democracia. Entonces me parece una injusticia histórica y un uso muy leve del concepto. ¿Y qué dictadura es esta en la que se conceden todos los días o todas las semanas amparos, incluso al glifosato, para que se pueda seguir usando el glifosato en las plantaciones, amparos en la reforma en materia eléctrica, amparos ahora en el tema del padrón,
acción de inconstitucionalidad por parte de los órganos autónomos en plena facultad de sus derechos constitucionales, apercibimientos de la autoridad electoral al presidente para que no se refiera a los logros del gobierno durante sus conferencias mañaneras. Se avisora un control de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al artículo transitorio 13. Yo más bien veo una vida democrática, fuerte, debates fuertes, contrapesos que están funcionando y que distan mucho de esta visión tanto deformada y alarmista de ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, en esto nada más hay que aclarar que pues está en todo su derecho y que se haga un debate robusto en la Suprema Corte en torno a si es constitucional o no. Yo ya he expresado mis reservas al respecto, pero también me parece que el debate no está basado en evidencias, sino en datos alarmistas y que no son precisos a la realidad. El uso del iris, del reconocimiento facial, no forma parte de este padrón, eso es importante aclararlo, forma parte nada más la huella dactilar, que es un biométrico básico, que incluso ya está en las credenciales para votar y en el padrón que levanta el Instituto Nacional Electoral. Fuera de ello, ya hemos dicho que hay ciertas deficiencias en esta legislación, sobre todo si es una materia de seguridad. ¿Qué hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones que regula la competencia económica en ese sector, estando a cargo del levantamiento de este padrón y además también el cargar y confiar su elaboración a empresas privadas? Entonces, sí creo que hay materia de discusión, pero también pongámoslo en su justa dimensión, con análisis basados en evidencias y sin estridencias y sin hipérboles. Bien, y que según entiendo, ahora que hablabas específicamente sobre la huella dactilar, en la ley un artículo menciona, ¿no?, que son los datos biométricos los que se van a recolectar y corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones determinar qué datos biométricos, qué se entiende por datos biométricos y si solamente será entonces la huella dactilar o qué. Aurora, finalmente, tú como estás viendo este tema, celebras la decisión del INAI. ¿Hacia dónde crees que lleve esta discusión de la recolección de datos biométricos más allá de la creación de este padrón? Pues yo sí celebro en lo personal esta determinación del INAI y de los comisionados en pleno, precisamente porque los datos biométricos representan esos datos insustituibles y esas características insustituibles que nos permiten identificar a una persona. Y es preocupante justamente porque este padrón puede tener acceso a cualquier dependencia de gobierno sin necesidad de una orden judicial. Y eso es importante también decirlo en el contexto de la ley. ¿Y por qué es preocupante? En el marco justamente de una fiscalía espía que adquirió una plataforma de vigilancia masiva e indiscriminada como lo es el programa Geomatrix, y que a la vez se le sume el acceso a este tipo de información personal. Y si vamos a irnos a la necesidad de hablar de los datos, de por qué es preocupante este tema, pues ya se ha hablado mucho en la mesa también sobre la ineficacia de este tipo de padrones. Recordar el tema de que en 2011 la base de datos del Renault con millones de registros de usuarios de telefonía móvil pues terminó siendo vendida en el mercado negro por 200 pesos. Pero lo que es preocupante en este caso, recordando esa misma circunstancia, es que resulta que la misma persona que estuvo involucrada en la filtración del padrón electoral en 2013 y que fue sancionado en 2017 con un monto de 76 millones de pesos, Ricardo Mejía Verdeja, que es hoy su secretario de Seguridad y entonces secretario de Organización de Convergencia Ciudadana o el Movimiento Ciudadano, es la misma persona a la que se le ha encargado el manejo de este padrón. Entonces, sí es preocupante pues saber en qué manos va a quedar este padrón y sobre todo que no tiene la ética necesaria para resguardar algo tan delicado como son datos personales. Entonces, por este lado, pues es ingenuo también creer que el padrón va a ayudar a combatir la delincuencia cuando las redes criminales, es sabido por especialistas, utilizan medios como la clonación de las tarjetas y la duplicación de las tarjetas SIM o el uso de tarjetas SIM de otros países. Entonces, sí hay estudios y sí hay datos que comprueban que no hay una correlación directa entre la disminución de los delitos y de estos padrones. Por el contrario, aumenta el robo de teléfonos, aumenta la clonación de este tipo de tarjetas y al final de cuentas se termina afectando a los usuarios. Entonces, son varios elementos que hay que tomar en consideración. Sí tener claro pues la ineficacia de estos padrones y tres datos muy claros en este tema. Algunos países ya los eliminaron porque limitan, uno, la penetración de este tipo de servicio
Y, por ejemplo, en casos como en Colombia, subió el robo a celulares, y en Argentina, por ejemplo, el padrón mostró errores, y como se vio en el caso de la Renaud en México, el padrón se terminó filtrando. Entonces, el problema con este tipo de padrones es que no existen controles democráticos para su uso, y son básicamente parte de este problema de por qué tenemos estos errores y estos problemas en el manejo y protección de datos personales, que creo que es algo muy delicado y que no podíamos ni debemos manejarlo a la ligera, sea un ente público o sea un ente privado. Por favor. Bien. Es que yo no sé. Sí. Estefanía, tenemos 20 segundos, por favor. Yo nada más quería decir que me parece peligroso también que ante esta manera de meter inconstitucionalidad ante todo, si las resoluciones no son favorables y no resultan inconstitucionales, entonces ya se habla mal de la Suprema Corte, y entonces ya la Suprema Corte está del lado de la Cuarta Transformación, entonces la Suprema Corte está cooptada por el Ejecutivo. Me parece también complicado que se esté metiendo todo a las inconstitucionalidades, cuando creo que también tiene matices, y creo que la discusión que se dé a partir de eso tendría que ser lo más interesante, y no realmente si resulta inconstitucional o no, a partir de todo lo que se planteaba en la mesa. Bien, pues vamos a sin duda darle seguimiento a este tema y a escuchar qué se resuelve en la Suprema Corte de Justicia. Por lo pronto vamos a una pausa. La veda electoral sigue causando polémica durante las conferencias mañaneras del presidente. Ayer de plano dijo que pueden multarlo e incluso arrestarlo. ¿Es posible esto? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.